En un pueblo colgado de los Andes, había una vez dos amigos que eran amantes de los caballos. Sí, eran amantes de los caballos. Ellos siempre habían tenido los mejores caballos. Marco y Antonio. Marco y Antonio son los protagonistas de esta historia. Marco tenía un caballo café muy bonito. Tenía el caballo un triángulo en la frente que lo distinguía de todos los demás caballos. Antonio tenía un caballo negro azabache como la misma noche. Todos los sábados a eso del mediodía, ya era costumbre en aquel pueblo que Marco y Antonio competían. Un sábado ganaba uno, o un sábado ganaba otro sábado ganaba otro. Pero el pueblo ya sabía. Es más, había quien apostaba dinero, sí, para ver quién ganaba ese sábado. Y ese sábado no podía ser la excepción. Marco se levantó, abrió la ventana, vio el más caluroso sábado de todos los sábados de aquella cordillera de los Andes. Se vistió su mejor camisa, su paliacate anudado bien, su pañuelo, sus mejores botas. Se preparó, se bajó, fue hasta el patio donde tenía su caballo. Lo acarició. Algo le dijo al oído, algo que solamente los expertos en caballos saben que se le dice a un caballo antes de la competencia. Su mejor rienda, su mejor cabalgadura, salió a la plaza. Antonio, que en ese preciso momento también se levantaba, vio cómo Marco ya se había madrugado con su caballo. Antonio no se podía quedar atrás. Su sombrero, su camisa, su pañuelo anudado, su rasgo para darle al caballo si había necesidad, sus mejores botas. Se terminó rápidamente su desayuno. Bajó también, vio donde tenía el caballo en el patio y también algo le dijo a su caballo negro, precioso, negro como la misma noche. Sus mejores riendas, su mejor cabalgadura. Salió al centro de la plaza del pueblo. Los del pueblo, que ya estaban calculando la hora por la caída del sol, se dieron cuenta de que ahí iba a haber competencia, a ver quién ganaba ese sábado. Apuestas, murmullos, cuchicheos. Estaban todos listos, ya preparados. Marco se dio una vuelta en su caballo por la plaza. Antonio se dio una vuelta por el otro lado. Todos se asomaban a las ventanas. Las montañas observaban aquella competencia. Sí, las meras montañas tenían listo todo, sin una nube, con el rayo del sol a plenitud. Se prepararon. Marco tomó su caballo. Antonio tomó su caballo. Retrocedieron un poco, se miraron. Un guiño del ojo bastó para saber quién iba a ganar. Un guiño del ojo. Un muchacho del pueblo dio el banderazo de salida con un pañuelo rojo. Y arrancaron. Y ahí van los dos, montaña abajo. ¿Cuál es la meta? La meta es la línea plateada del río. Abajo el río corre plácidamente y tranquilo, como baba de caracol que atraviesa la montaña. Ahí van los dos jinetes, aferrados a sus riendas, sus caballos, se miran uno a otro, van llegando al límite del río, y en ese momento los árboles como que se hacen a un lado, los pájaros y las alondras vuelan para otro lado, y ellos dos van. El polvo se levanta, la tierra, la garganta reseca, ya van llegando, y en ese preciso momento, unos metros antes de llegar a la meta, el caballo de Marco con todo y jinete, tropieza y cae en unas piedras a la orilla del camino. Antonio dejó de ver a su amigo hace un rato, pero un presentimiento
una corazonada lo hace que voltee a mirar y ve a su amigo Marco en el piso, tirado en el piso, recargado a las piedras del camino. Antonio piensa, hoy voy a ganar, pero no es de hombres ganar así. Toma su caballo, lo frena, se regresa. Ahí está su amigo, sacudiéndose la tierra, limpiándose el sudor, abanicándose con el sombrero. Antonio se acerca, mira el caballo de Marco, roto, quebrado, ahí destrozado por la derrota. Marco se sienta. Antonio pensando en su mejor amigo, le pone la mano en el hombro y poniéndole la mano en el hombro le dice estas palabras. No te preocupes, Marco, no te preocupes. Mi mamá tiene más palos de escoba en la casa. Hace mucho, mucho tiempo, antes incluso de aquel diluvio universal de proporciones bíblicas, cuenta la leyenda que el sol se detuvo en el cielo. Habíamos llegado al final de una era, tal y como estaba escrito. Y los dioses lo sabían, claro que lo sabían. Les gustaba saber. Lo sabían antes incluso de aquel día en el que habían sido creados. Por eso no les tomó por sorpresa. Y se reunieron en el corazón de Teotihuacán mismo para decidir qué harían para restablecer el orden del cosmos. No faltó ninguno. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, Coatlicue. Sabían que tendrían que hacer un sacrificio ejemplar si querían arreglar aquello. Así que decidieron derramar su sangre para abandonar el plano en el que tan a gusto vivían y regresar al sitio de donde son los dioses. Todos estuvieron de acuerdo. Todos, excepto uno. Xolotl. Él no quería morir. Tenía que haber alguna manera de arreglar todo ese desastre que fuera menos sangrienta. Y mientras él dudaba, los cuerpos de los dioses iban cayendo a uno y a otro lado sin que pudiera hacer nada al respecto. Habían designado a Ejecatl, el dios del viento, para cumplir con esa misión. Y cuando casi le llegaba su turno a Xolotl, desesperado, se echó a correr ahí mismo a esconderse en donde pudo, que fue en un maizal. Se sentía muy a salvo en ese sitio. Pero más pronto que tarde, alcanzó a escuchar los pasos de Ejecatl que iban en su búsqueda. Lo más que se le ocurrió en ese momento fue correr a esconderse agachado atrás de un maguey, y esto le funcionó un rato más, ciertamente. Pero al cabo de un tiempo, alcanzó a escuchar la voz del dios del viento que le llamaba Xolotl. Xolotl. Supo que esta era su última oportunidad y tenía que hacer su mejor esfuerzo si no quería acabar como habían planeado los dioses. Usó su don de la transformación y se lanzó un clavado hasta lo profundo del lago de Xochimilco, y ahí se convirtió en una bestia que nunca habíamos visto. Xolotl, Axolotl, Ajolote, el monstruo marino. Se puso una cabeza muy redonda y unos ojos como de cabezas de alfiler, y por si fuera poco, una boca que se parecía a la de Mona Lisa, pues no se sabía si sonríe o vigila. Y para adornarse un poco más, se colocó 3 cuernos al lado de la cabeza para recordar a los del sol. También se dejó unos dedos pequeños como de niño y una piel translúcida en su cuerpo que se parecía al de las salamandras, tanto que casi se podían ver sus vísceras. Este disfraz sí que le funcionó. Su descendencia pululó por todo el lago de Xochimilco, en forma de los ajolotes. Pero como bien sabrán ustedes, no hay forma de escapar a la muerte. Y Ejecatl
También supo encontrar a Xolotl para hacerle cumplir el destino que habían dicho los dioses que se tenía que hacer. Y Xolotl cumplió su palabra, pero los ajolotes se pudieron quedar en el ecosistema que habían creado. Sin embargo, con una condición, y es que si por alguna razón la raza humana terminara con los ajolotes, ellos perecerían con ellos también. Y por eso hoy les cuento esta historia, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir su profecía. Y hay que estar muy atentos, porque no sabemos cuándo nos llega un descuido y llega sin avisarnos una nueva era del sol. Cuando Fermina Daza y el doctor Urbino se casaron, jamás imaginaron que sería mucho más fácil lidiar con las grandes catástrofes matrimoniales que con las pequeñas discusiones del día a día. Y es que Fermina había soportado por años los amaneceres jubilosos de su marido, quien, en la penumbra, recorría cada rincón de la alcoba buscando sus sandalias. Fermina, quien se aferraba en los últimos hilos de sueño, lo escuchaba. Le decía: las dejaste en el cuarto de baño. Seguido de esto, encendía la luz, se incorporaba y maldecía: la peor tragedia de esta casa es que no se puede dormir. Y ambos procedían a seguir con su rutina. El doctor Urbino, feliz, pues tenía asegurada la primer victoria del día. Este, en el fondo, era un juego que ambos tenían. Un juego perverso, mítico y al mismo tiempo reconfortante. Uno de los tantos placeres peligrosos del amor doméstico. Pero fue dentro de uno de estos juegos en el que todo se salió de control, y es que un buen día no hubo jabón en el baño. Todo empezó con la cotidianidad del día a día. El doctor Urbino salía del baño y procedía a vestirse, y Fermina, que estaba plácidamente acostada, aún escuchando cada movimiento que hacía su marido, escuchó cuando murmuró: he estado una semana bañándome sin jabón. Fermina terminó de arder en cólera, pues sí, efectivamente había olvidado poner el jabón. Había notado la ausencia 3 días antes. Lo había notado ya debajo de la regadera, pero decidió ponerlo después. Después lo olvidó y así al tercer día. No había pasado una semana como él aseveraba, así que se defendió atacando: yo he estado todos los días bañándome y siempre ha habido jabón. El doctor Urbino, que conocía de sobra las tácticas de guerra de su mujer, por alguna razón esta vez no lo pudo aguantar y se fue a vivir con cualquier pretexto en el cuarto de internos del Hotel de la Purísima Concepción donde él laboraba, y solo regresaba a la casa para cambiarse de ropa y procedía a irse de nuevo a las consultas a domicilio. Fermina, cuando lo escuchaba llegar, se iba a perder a la cocina, fingía hacer cualquier otra cosa y no salía hasta que escuchaba a su marido abandonar el hogar. Cada vez que trataban de resolver el conflicto, solamente terminaban por atizarlo. Él, él no volvería hasta que su mujer no admitiera que efectivamente no había jabón en el baño, y ella de ninguna manera lo recibiría hasta que él no admitiera que había mentido de manera alevosa con tal de agraviarla. Este conflicto, claro que hizo surgir discusiones menores. Viejas heridas supuestamente ya cerradas comenzaban a abrirse de nuevo, nuevas volvían a brotar, y comenzaron a temer que entre tantos años de matrimonio no habían hecho más que acarrear rencores. Tanto que el doctor Urbino por fin le propuso a su mujer someterse ambos a una confesión conjunta con el señor arzobispo, y que fuera entonces Dios, el árbitro final, que decidiera si había o no había jabón en el baño. Fermina, con tan buenos estribos que tenía, pegó un grito histórico: ¡a la mierda con el señor arzobispo! El pueblo entero parecía cimbrarse, y pronto entre los vecinos comenzaron a cuchichearse rumores
rumores bastante comprometedores al matrimonio. El doctor Urbino no estaba dispuesto a arruinar su reputación, así que finalmente cedió. No en el sentido de admitir que había jabón en el baño, no, ese habría sido un gran agravio hacia la verdad, pero sí en volver a vivir a la casa. Pero sí, dormirían en cuartos separados, comerían a horas diferentes y no se dirigirían la palabra. Solamente llegaban a coincidir en el cuarto de baño cuando tenían que cepillarse los dientes, por lo que se turnaban. Y fue en una de estas noches cuando el doctor Urbino, que esperaba que saliera su mujer, decidió acostarse en la cama y leer un poco como solía hacerlo. Como era de esperarse, se quedó dormido. Fermina salió y encontró a su marido acostado. Se acostó a su lado con tal descuido, con la intención de despertarlo. Y efectivamente, el doctor se levantó, pero lejos de marcharse, apagó la luz, se metió en las sábanas y procedió a descansar. Fermina no sabía qué hacer, así que lo agitó por el hombro para decirle que se tenía que ir al estudio a dormir. Pero el doctor ya se encontraba tan cómodamente con la cabeza sobre la almohada de plumas y dentro de las calentitas y suaves sábanas que prefirió capitular. Déjame aquí. Sí, sí había jabón. Esta es la historia de un vampiro abstemio de sangre que bebía agua por las tardes, por las noches y las madrugadas. Por eso el bochorno de los otros vampiros y las vampiresas. Contra viento y marea quiso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la creciente y la luna llena. Sus modestas pancartas proclamaban: vampiros, beban agua, beban agua. Es claro, los quirópteros, quiero decir, los seres que vuelan, parientes de los murciélagos, entre sombras opinaban que aquello era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que beben té de boldo tras la sangre. De modo que una noche llena de nubes y tormentas, 5 vampiros fuertes, sedientos de hematíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando la luna al fin pudo asomarse, vio allá abajo el cuerpo del vampiro anónimo en un gran charco de agua. Lo que la luna ya no pudo ver fue que los 5 ejecutores, escondidos en un árbol, muy a su pesar reconocían que el agua no sabía nada mal. Desde esa noche, que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan más sangre. Decidieron por unanimidad pasarse al agua. Y como suele suceder en esos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir. Con un trozo de caña se hizo una flauta, y aquel niño que todos los días iba al monte a recoger charamuscas y ramas secas para encender el fuego, llevaba en el bolsillo su flauta. Después que había terminado con su tarea, se sentaba bajo la sombra de aquel enorme tala, ponía la flauta entre sus labios y de ella extraía bellas melodías. Un día se dio cuenta que un pajarito respondía a su música. Quiso conocerlo, pero el pájaro, mucho más rápido que él,
se perdió entre el ramaje. Y esto ocurría un día y otro y otro. Nunca podía conocerlo. Pero una tarde, en que regresaba para su casa, con la bolsa llena y colgada al hombro, y la flauta entre sus labios, se dio cuenta que el pajarito lo seguía. Entonces tuvo una idea. Él era un niño muy astuto. Siguió tocando la flauta, marchando despacio hasta su casa. Cuando llegó, tiró la bolsa, corrió hacia el galpón, tomó aquella lata de pega-pega y con ella embadurnó la única rama de una higuera seca. Y el pajarito cayó en la trampa. Cuando el niño lo vio, emocionado, corrió hasta él. Lo tomó entre sus manos, despegó las patitas, lo miró, le habló despacito con suavidad, le acercó la suavidad de sus sedas a la cara, pero también sintió el latir desesperado, temeroso de aquel corazoncito pequeño. Y él comprendió. Entonces elevó sus brazos, entreabrió las manos y lo dejó partir. Y a partir de aquel día, niño y pájaro se encuentran en el monte y dialogan en ese maravilloso idioma universal. Hola, soy Yolanda Sáez, soy de España, de Madrid, y quiero contaros una historia que, me ha acompañado durante muchos años. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice: somos millones de personas los que hablamos castellano. Sí, somos millones de personas, pero a veces las palabras tienen sus matices. Recuerdo que hace muchos años, cuando crucé la primera vez el charco, llegué a La Habana, Cuba. Yo estaba encantada, ese calor, esos 35 grados de humedad que te dejan que no puedes respirar, que yo nunca había vivido. Me dejaron el cuerpo un poco extrañado. Pero cuando llevaba 2 días allí, como que me había aclimatado. Y entonces fue cuando la gente me empezó a decir que yo era una jodedora. Y yo pensé, se me nota. No sé dónde, pero en algún sitio se me debe de notar. Luego descubrí que esa palabra no significaba lo que yo creía. Años después, como 3 años después, volví a cruzar el charco. Y esta vez llegué a México DF. Y allí había un cartel enorme a la salida del aeropuerto que decía: saque su polla con 2 huevos por 2 pesos. Y yo dije, vamos a ver, yo que soy muy leída y muy escribida, pues esto de la polla en Valencia, en Venezuela, en Colombia, es la lotería. Pero si tiene 2 huevos y cuesta 2 pesos, debe ser otra cosa. Pregunté y me dijeron que era muy bueno para la garganta. No volví a preguntar. Después, allí mismo en México, los mexicanos, que son esa gente tan encantadora, tan acogedora de su tierra, pues me dijeron que si quería irme a tomar un helado. Yo dije que claro, que por supuesto. Cuando llegué allí delante del mostrador de los helados, había todo tipo de sabores, todo tipo de colores que yo nunca había visto. Estaba allí tratando de dilucidar con cuál me iba a quedar, cuando de pronto oigo por detrás: ¿lo quieres con chochitos de colores? Me limité a volverme y a decir que espero que estén limpios, ¿no? Descubrí que aquellos de los chochitos de colores eran los anises para nosotros. Bueno, también llaman chochitos a los altramuces en Andalucía, ¿no? Es decir, que hablamos el mismo idioma, pero a veces todas las palabras no nos llevan a los mismos lugares.
Y quiero compartir una historia que tiene que ver con esto. Esta historia es una historia que está inscrita dentro de Primavera con esquinas rotas, de Mario Benedetti. Y dice más o menos así. Beatriz estaba escuchando una conversación de mayores, esos seres grandotes que parecían no entenderlo. Entre todas las frases que escuchó, se le quedó grabada una que dijo el tío Rolando: esta ciudad se está poniendo imbancable con tanta polución. A Beatriz, que no le gustaba pasar por burra, guardó silencio, porque de toda la frase, la única palabra que entendió fue la palabra ciudad. Así es que se fue al diccionario a ver qué significaba imbancable. Pero ¿cómo es posible? Un libro tan gordo, que trae tantas palabras, que cuesta tan caro y no trae la palabra imbancable. Beatriz esperó encontrarse el domingo siguiente con su abuelo, que era quien mejor la conocía y le explicaba todos los problemas que ella tenía con el mundo. Y le preguntó que si él sabía lo que significaba imbancable. ¿Por qué?, dijo el abuelo. No sé, es que he escuchado una frase al tío Rolando que dice que esta ciudad se está poniendo imbancable y que no aparece en el diccionario esa palabra. Por cierto, a los filólogos que me estén escuchando les diré que la última edición del diccionario de la Real Academia sí lo trae. El abuelo, que la conocía también, le explicó. El tío Rolando es de Argentina. Imbancable es un argentinismo y significa insoportable. Por eso no aparecía en el diccionario. ¡Ah! Ahora sí lo entendió Beatriz, porque su mamá le dice casi todos los días. Bueno, la verdad es que todos los días. ¡Por favor, Beatriz, por favor! Hay veces que te pones realmente insoportable. La otra palabra, polución, esa sí venía en el diccionario. De polución encontró efusión de semen. Tuvo que buscar efusión y tuvo que buscar semen. De efusión encontró derramamiento de un líquido. De semen encontró semilla, simiente, líquido blanquecino que sirve para la reproducción. Así que, pensando y pensando en la frase del tío Rolando, llegó a la conclusión de que esta ciudad se está poniendo insoportable de tantas semillas, simiente, líquido blanquecino que sirven para la reproducción. Pero Beatriz era muy lista y algo le decía a ella que no estaba en lo cierto. Así que se fue a ver a su amiga Rosita, que era su mejor amiga y con la que hablaba de estas cosas. Y le explicó todo, la frase del tío Rolando, lo que le había explicado su abuelo, sus incursiones en el diccionario, y acabó por preguntarle que si ella creía que era verdad que esta ciudad se estaba poniendo insoportable de tantas semillas, simiente, líquido blanquecino que sirve para la reproducción. Rosita le escuchó ojiplática, con los ojos abiertos como platos. Y cuando acabó, le dijo: no sé, pero tengo la sensación de que esa palabra semen es una palabra sensual. Sí, sensual. No obstante, prometió preguntar a su prima Sandra, que era mayor que ella, y en su clase daban educación sensual. A los pocos días, Rosita apareció muy misteriosa. Beatriz sabía cuando Rosita se ponía muy misteriosa porque se le arrugaba la nariz. Y tuvo que esperar a que Graciela, la mamá de Beatriz, se fuese a hacer unos pasteles. Y cuando se encontraron solas, le dijo: ¡lo sé todo! Dice Beatriz. ¿Y qué sabes? Vamos a ver. Lo sé todo. El semen tiene unos bichitos y de ahí venimos todos. Y dice mi prima Sandra que en la última clase le han explicado que el semen tiene unos bichitos que se escriben con Z y que de ahí venimos los niños y las niñas. Y qué raro, dijo Beatriz, y nosotras no tenemos semen. ¡Ay, qué burra!, dijo. Ni ahora ni cuando seamos abuelas. Semen lo tienen los hombres grandes, como tu papá y el mío. ¡Qué raro!, dijo Beatriz. Así que cuando se quedó sola, pensando y pensando en la frase del tío Rolando,
Beatriz llegó a la conclusión de que esta ciudad se estaba poniendo insoportable con tanto espermatozoide con Z que hay. Pero algo le decía a ella que no estaba en lo cierto. Así es que ¿a quién le iba a preguntar? Espero que los que me estáis escuchando habréis dado con la respuesta. Pues al abuelo, ¿a quién le iba a preguntar? Era quien mejor la conocía y quien le explicaba las cosas inexplicables de este mundo. Cuando se encontró con su abuelo el domingo siguiente, así, sin tener en cuenta que era una persona mayor, le soltó a bocajarro que si era verdad que esta ciudad se estaba poniendo insoportable de tanto espermatozoide con Z que hay. Al abuelo le dio tal ataque de risa que casi le da un patatús. Hubo que esperar a darle un vaso de agua y que entre tos y tos se calmase. Y pudiese explicarle a Beatriz que lo que el tío Rolando quería decir se refería a la atmósfera. Beatriz se sintió más burra que antes, pero el abuelo, que la conocía bien, le explicó que como hay tantos coches y tantas fábricas, esa es la maldita polución y no lo que dice el diccionario, y que mejor sería no respirar ese aire, pero que si no respiramos, no morimos. Bueno, teníais que ver esa cara de iluminación que tenía Beatriz. Le dio un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a su abuelo con un apretón y se fue corriendo a casa de su amiga Rosita. Allí tuvo que esperar a que Asunción, la mamá de Rosita, se fuera a regar unas plantas. Y cuando se encontraron solas, con la mucha fuerza de sus pocos años, le dijo a su amiga Rosita: «Le vas a decir a tu prima Sandra que es más burra que tú y que yo, porque ahora sí lo sé todo, y nosotros no venimos del semen, sino de la atmósfera».